El día de hoy pues, vamos a hablar acerca de un tema de interés público como es la sífilis gestacional y más adelante hablaremos del tema de VIH en el embarazo. Entonces, para empezar, la sífilis pues, se describe como una enfermedad sistémica infecciosa exclusiva del humano como único reservorio. Tiene varias vías de transmisión, entre la transmisión sexual, sanguínea y perinatal, que es la que nos ocupa a nosotros en este caso. Es causada por una espiroqueta que se llama Treponema pallidum, la cual penetra en la piel o las mucosas cuando presentan lesiones. Es una enfermedad que si no es tratada en la fase aguda, puede evolucionar a una enfermedad crónica con manifestaciones potencialmente graves, como el tabes dorsal, los aneurismas aórticos, que pueden conllevar a la muerte de las pacientes. La transmisión sexual se produce cuando se inoculan microorganismos en las abrasiones causadas por los microtraumatismos durante las relaciones sexuales. Tiene unos grandes impactos en la salud pública, ya que es una enfermedad que no ser diagnosticada a tiempo puede producir secuelas irreversibles a largo plazo. La sífilis en las etapas iniciales, como son la sífilis primaria y secundaria, las lesiones van a ser ulcerativas e inflamatorias, son en las etapas en las cuales son más transmisibles, ya que las lesiones se encuentran en la sangre. Una vez las lesiones se transmitan a los tejidos, pues la posibilidad de transmisión es menor, aunque es más compleja porque pues, va a haber daño de esos órganos en los cuales se asiente esta bacteria. ¿Cuáles son los riesgos o los factores de riesgo que existen para que se transmita la sífilis? Pues son las prácticas sexuales de alto riesgo, por ejemplo, el sexo vaginal, oral o anal sin protección, cuando se inician relaciones sexuales a muy temprana edad, cuando las pacientes tienen múltiples parejas y cuando se practican relaciones sexuales bajo estado de drogas, de consumo de drogas, pues la paciente pues, probablemente no se vaya a cuidar mejor en este caso, por lo cual se puede infectar de manera más fácil en caso de que tenga contacto con alguien que esté infectado. La sífilis se puede transmitir de la madre al bebé y se estima que 2/3 partes de las gestaciones resultan en sífilis congénita o aborto espontáneo, complicaciones que podrían ser totalmente prevenibles con medicamentos de bajo costo como son la penicilina. Entonces, de aquí radica la importancia de saber y conocer el diagnóstico y el manejo de la sífilis, dado que pues las complicaciones son muchas, son graves, pero el tratamiento es muy económico. La sífilis modifica el curso del resultado del embarazo, puede producirnos, como les dijimos, abortos o partos prematuros. En la mujer tiene mayor severidad por esa condición, puede producir complicaciones, incluso puede llevar a mortalidad materna. Cuando se afecta al recién nacido, en las etapas iniciales, durante el embarazo puede haber teratogenia, es decir, se pueden producir malformaciones, aumentamos la morbilidad fetal como la sífilis congénita, o podemos desarrollar restricción de crecimiento intrauterino. La sífilis la vamos a catalogar de acuerdo al tiempo de evolución en menor de un año o mayor de un año. Entonces, saber que cuando es menor de un año, la posibilidad de infección es muy alta, dado que es una sífilis que tiene gran cantidad de espiroquetas y puede producir mayor daño en los recién nacidos. Cuando es una sífilis diagnosticada hace más de un año en la paciente y se embaraza estando con sífilis la paciente, pues hay menor posibilidad de traspaso pues, al bebé, pero pues es una paciente que puede ir a una sífilis tardía con las complicaciones de la misma que más adelante vamos a hablar. Entonces, de acuerdo al momento en que se adquiera, de acuerdo a la gestación, pues vamos a catalogar. Si se adquiere al inicio del embarazo, puede producirse abortos en los bebés entre las 12 y las 16 semanas, o pueden nacer los bebés muy enfermos, porque como les dije, la transmisión es más alta por la gran cantidad de espiroquetas que presentan en las etapas tempranas. Al final del embarazo, si la paciente ya tiene 30, 32 semanas y se contagia de sífilis, pues la posibilidad de que se infecte el bebé es menor y es un bebé que aparentemente está sano, pero pues puede desarrollar manifestaciones de sífilis meses o años después. Entonces, la sífilis congénita, recordar la primaria, ¿sí? Hasta un 75% a 90% se puede transmitir al bebé. La secundaria, hasta un 100% de los casos van a nacer con sífilis congénita. En la terciaria, la posibilidad pues, es menor de transmisión. Las consecuencias en la primaria son los abortos espontáneos, los nacidos muertos o que pueda el bebé terminar con una sífilis tardía y que puede conllevar a mortalidad hasta un 50%.
Entonces, ya habíamos hablado de esto, sífilis temprana, puede ser primaria y secundaria cuando es menos de un año o menor de 2 años, se cataloga como latente temprana de acuerdo al CDC o la OMS. Y la sífilis tardía es aquella que involucra la sífilis terciaria, con daño ya sea cardiovascular como los aneurismas, la enfermedad gumatosa, y la neurolúes, que es ya la etapa pues, más complicada de la sífilis. Entonces, las manifestaciones en la sífilis primaria se van a catalogar o caracterizar por la aparición de un chancro, que es la primera manifestación que indica que es el punto de inoculación de la sífilis. Esta etapa es muy difícil encontrarla, tendríamos que estar de mucha suerte pues, para documentar a una paciente con el chancro y decir que es una sífilis primaria y tratarla, porque el tratamiento más adelante vamos a ver va a ser una sola dosis de un antibiótico. Por lo general, nosotros la mayoría de pacientes las manejamos como si tuviesen una sífilis secundaria con 3 dosis del antibiótico. Recordar que el chancro se localiza en la zona genital y puede generar inflamación de los ganglios inguinales y pueden ser dolorosos. Este chancro, si no se trata, se puede cicatrizar en un periodo de 2 a 6 semanas y va a pasar inadvertido. En la sífilis secundaria, pues ya se produce de 3 a 12 semanas después de que apareció el chancro y se caracteriza por la presencia de lesiones cutáneas como las que ven en la imagen, que se llama roceola sifilítica. Se localiza predominantemente en tórax, en los brazos y en el abdomen, y puede afectar también la región palmo-plantar hasta un 50-80% de los casos. Esas lesiones pueden durar de días hasta semanas y desaparecen espontáneamente. La sífilis secundaria, como la ven, está en las imágenes, tiene compromiso palmo-plantar, el compromiso en la cara, el compromiso en el tórax, en el abdomen. ¿Por qué se produce? Porque el treponema pálido ya dejó el torrente sanguíneo y se está invadiendo ya los tejidos. La sífilis terciaria ya es una sífilis que ya no tenemos gran cantidad de espiroquetas, pero sí en sangre, pero sí están más aumentadas en los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos de predilección? Pues el corazón, el músculo esquelético y el sistema nervioso central. Y no es infecciosa porque pues, no está en sangre, está simplemente en los tejidos y produce un daño tisular irreversible. La sífilis terciaria, como hemos dicho, pues de lo que hablamos, ocurre varios años después de la infección y afecta hasta un 40% de los pacientes que no han recibido tratamiento. Incluye las complicaciones cardiovasculares, las gomas sifilíticas y las lesiones neurológicas. Las complicaciones cardiovasculares son las más frecuentes y pueden aparecer hasta entre 10 a 30 años después de la infección, y la complicación que producen pues, son aneurismas del arco aórtico con la consiguiente ruptura de la misma. Ahora sí, de respecto a lo que nos interesa de este tema es cómo vamos a detectar la sífilis. Nosotros para eso tenemos pruebas que se llaman no treponémicas y otras pruebas que se llaman treponémicas. Recordar que las pruebas no treponémicas nos detectan es anticuerpos contra sustancias reaginínicas producidas por la destrucción de las células. Entonces son pruebas que pueden tener falsos positivos y no todo VDRL va a ser secundario o a presencia de sífilis. ¿Qué antígenos utilizamos? Pues las cardiolipinas. En cambio, las pruebas treponémicas sí son pruebas que están dirigidos contra el treponema pálido. Entonces son anticuerpos que si lo detectan al treponema se van a pegar a él y van a darnos positiva o negativa a la prueba. Entonces, las pruebas treponémicas, ¿cuál es la ventaja de acuerdo al protocolo? Que son pruebas rápidas, se realizan en el sitio de atención de la paciente. En el primer contacto, en el primer control que nosotros le realicemos, vamos a tomar esa prueba y deben ser entregadas en un plazo no mayor a 30 minutos. Las pruebas treponémicas, cuando nosotros le tomamos a la paciente la prueba treponémica y de entrada nos da negativa, nosotros sabemos que esa paciente no tiene sífilis ni la ha tenido, y por eso hay que repetírsela en cada trimestre de la gestación y, si es posible, en el momento del parto. Recordar que las pruebas treponémicas también se deben solicitar a pacientes que han tenido abortos o que no se les haya realizado durante su control prenatal. Si es positiva la prueba treponémica, nosotros decimos que la paciente probablemente tenga una sífilis o tenga una cicatriz serológica, es decir, ya tuvo sífilis en algún momento, porque las pruebas treponémicas, una vez fueron positivas, van a ser positivas toda la vida. Si la prueba es positiva, pues seguimos con las pruebas no treponémicas. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos unas definiciones de caso probable y caso confirmado. ¿Qué es un caso probable para nosotros? Es una paciente que tiene o no tiene síntomas clínicos sugestivos de sífilis, es decir, le miramos la roceola sifilítica, miramos el chancro, le tomamos una prueba rápida y nos da positiva.
Si esa paciente no ha tenido tratamiento adecuado para sífilis durante la gestación, entonces tenemos en cuenta que es un caso probable, no es un caso confirmado aún. A todos los casos probables les debemos formar una prueba no treponémica como la BDRL. En caso de ser positiva, confirmamos el diagnóstico independientemente de las diluciones que nos dé la prueba no treponémica. Recordar que los casos probables no se notifican, pero sí se tratan. ¿Cuándo confirmamos un caso? Entonces, los mismos criterios anteriores, paciente con los signos clínicos sugestivos de sífilis, con una prueba rápida positiva, que no haya recibido tratamiento adecuado para sífilis antes, y que aparte tenga una prueba no treponémica como la BDRL, que esté reactiva en cualquier dilución. En ese caso, pues nosotros confirmamos el caso. Entonces, recordar rápidamente, caso probable, prueba rápida positiva, sin BDRL. Caso confirmado, prueba rápida positiva con BDRL positivo en cualquier dilución. ¿Cómo se define en esos casos una reinfección? Es una paciente que haya estado embarazada en los últimos 40 días, que haya tenido un aborto, un parto, una cesárea, cualquier producto de la gestación, y que después de haber recibido tratamiento clínico adecuado, es decir, se le aplicó las 3 dosis de penicilina o una dosis dependiendo del estadio clínico que estaba, y la paciente durante el seguimiento clínico y serológico desarrolle lesiones nuevamente, otro chancro o presente erupción cutánea en las palmas o en las plantas, o que la paciente presente aumento de los títulos de la prueba no treponémica, es decir, empezamos con 1 en 16 y la tratamos a la paciente, le bajó a 1 en 8, pero luego le hacemos un control y ya la prueba no treponémica se subió a 1,32 o 1,64, pues decimos que esa paciente se reinfectó. ¿Sí? Entonces, la reinfección es una mujer gestante puérpera o con aborto en los últimos 40 días que recibió tratamiento adecuado con diagnóstico de sífilis temprana, primaria o secundaria de menos de 6 meses, los títulos no han descendido 2 diluciones. Entonces, lo mismo, teníamos 1 en 16 cuando la iniciamos a la paciente, sabíamos que era una sífilis temprana, y pasaron 6 meses y los títulos no han disminuido a 1 en 4. Entonces nosotros decimos, probablemente esa paciente se reinfectó. Sigue 1 en 16 después de 6 meses, pese a haber sido tratada adecuadamente, pues algo pasó y se reinfectó la paciente. O si la paciente tenía una sífilis latente, temprana, tardía o de duración desconocida, y al año después de haberla tratado a la paciente, los títulos no hayan descendido 2 diluciones, consideramos reinfección. Importante recordar que la paciente se trata, pero también hay que tratar a las parejas sexuales de la paciente, o la pareja, pues si la paciente es estable. Ahora sí, el tratamiento de la sífilis gestacional es efectivo para prevenir la sífilis congénita, mientras se haya administrado el tratamiento completo antes de las últimas 4 semanas previo a la terminación del embarazo. Entonces, si un mes antes se aplicó la tercera dosis del antibiótico, pues se considera que se previno la sífilis congénita. Entonces, recordar los casos probables, como habíamos definido, paciente con clínica o sin clínica de lesiones por sífilis, más una prueba rápida positiva, es una paciente a la cual hay que administrarle una dosis de penicilina intramuscular y tomarle una prueba de BDRL para definir si es un caso confirmado o simplemente es un falso positivo. En la sífilis temprana, cuando nosotros detectamos a la paciente con la lesión del chancro sifilítico, con prueba rápida positiva y con BDRL positivo, pues lo que aplicamos solamente es una dosis de penicilina de 2.400.000. El resto de sífilis, pues las aplicamos las mismas penicilina de 2.400.000 unidades por 3 semanas, una semanal. Entonces, la mayoría de veces, como les dije, nosotros no podemos encontrar a la paciente en qué etapa está, entonces la manejamos toda como incluso la sífilis tardía o de latencia desconocida. Recordar que antes se utilizaban los macrólidos como la claritromicina, citromicina, rocitromicina, no son útiles y no se consideran como medicamentos sustitutos en caso de que las pacientes tengan alergia a penicilinas. Entonces, en ese caso de alergia a penicilina, lo que nosotros tenemos que hacer es desensibilizar a la paciente. Recordar que no solo la prueba que se hace, la prueba cutánea para sensibilidad, a veces dicen, no, que sería un poquito grandecita, ya es alérgica. No, realmente las reacciones alérgicas a la penicilina se describen como cuando la paciente dice, no, es que me hinché todo el cuerpo, me demonios neurótico, me rascó todo el cuerpo, me salieron ronchas, sabones, esas pues uno probablemente que así lo era, o si la paciente hace un choque anafiláctico o presenta dificultad respiratoria. Para eso existe pues desensibilización con penicilina oral
Ahí está el esquemita en la tabla, pues no lo vamos a hablar porque realmente pues, son pocas o nulas las pacientes que hemos tenido realmente con una sensibilidad a penicilina. Ahora sí, ya tratamos a la paciente. ¿Qué seguimiento le vamos a hacer a la paciente? El seguimiento va a ser con prueba no treponémica, con BDRL, trimestral por un año hasta que los títulos desaparezcan o sean persistentemente bajos. Recuerden, no vuelvan a hacer prueba rápida treponémica porque va a ser positiva toda la vida. Los contactos de la paciente deben ser captados y notificados por la IPS. El tratamiento se hace a cargo del aseguramiento de la gestante, es decir, si la paciente, al carnet que ella tenga, yo le ordeno las 6 ampollas de penicilina, 3 o 6 frascos de penicilina, 3 para la paciente y 3 para el familiar. Y no hay que tomarles pruebas a los familiares, pues a la pareja sexual de ella, porque se supone que lo debe tener también. El seguimiento serológico en la gestante con serologías reactivas, pues vamos a hacerlo mensual durante la gestación y debe continuar a los 3, 6, 12 y 24 meses luego de terminada la gestación y el tratamiento para evidenciar de forma definitiva la curación. Entonces, BDRL mensual si la paciente está embarazada y una vez se desembarace se hace de acuerdo al esquema sugerido. ¿Qué esperamos? Que los títulos disminuyan para indicar si hubo curación. En la sífilis primaria y secundaria a 2 diluciones a los 6 meses y en la latente y temprana 2 diluciones en un año. Entonces, una cosa es cuántas diluciones debe disminuir en un año y otra cosa es cada cuánto debe tomarse la prueba no treponémica. Entonces, recordar mensual hasta finalizar el embarazo y esperamos que a los 6 meses al menos haya disminuido 2 diluciones. Entonces, este es un flujograma que resume lo que habíamos dicho. Para hacerlo sencillo, toda paciente embarazada en el primer control le vamos a tomar una prueba rápida para sífilis. Si la prueba rápida es negativa, lo hacemos cada trimestre y descartamos sífilis en la paciente. Si la prueba rápida es positiva, estoy ante 2 escenarios. O es una prueba, un falso positivo, es decir, una cicatriz serológica, la paciente tuvo sífilis en algún momento o la tiene en este momento. Entonces, si esa prueba rápida me dio positiva, yo sigo con una prueba no treponémica, con BDRL, que me lo van a reportar en diluciones. Independiente de la dilución que me lo reporte, si es positivo, yo considero que la paciente tiene un caso confirmado de sífilis y continúa el tratamiento ya establecido. Si la prueba no treponémica BDRL es no reactiva, sencillamente la paciente tuvo una sífilis en algún momento de su vida y no se dio cuenta, o mejor dicho, la trataron, lo que tiene es una cicatriz serológica. Básicamente ese es el resumen de sífilis. Muchas gracias.